Soy el doctor Juan Manuel Calleja Castillo, jefe de urgencias del Instituto Nacional de Neurología y neurólogo vascular. Actualmente funjo como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. Y agradezco a la Academia Nacional de Medicina la invitación para darles esta ponencia de un tema de vital importancia, como es la prevención secundaria del infarto cerebral. La recurrencia del infarto cerebral es un problema frecuente. Si vemos estas cifras del Harvard Stroke Registry del pronóstico del infarto cerebral, nos podemos dar cuenta que en la etapa aguda del infarto cerebral, 1 de cada 5 pacientes fallecen, y esto va aumentando conforme pasa el tiempo, pero en ese periodo posterior al infarto cerebral, al año y a los 5 años, va aumentando mucho la tasa de recurrencia, tanto de infarto cerebral como de problemas vasculares, como infarto agudo de miocardio. Entonces, mucho de la mortalidad y mucho de la morbilidad posterior a un infarto cerebral se da porque un paciente ya cursó con un infarto cerebral y no recibe prevención secundaria en forma adecuada. Entonces, nos corresponde a nosotros tener mucho cuidado con estos pacientes, dado que un paciente que tiene infarto cerebral tiene mucho riesgo de tener recurrencia posteriormente. El paso inicial, entonces, para prevenir la recurrencia de un infarto cerebral es el estudio etiológico. Si no conocemos la causa del infarto cerebral, nos será más difícil tomar decisiones al respecto de la prevención secundaria. Entonces, sabemos que los pacientes que tienen un infarto cerebral generalmente tienen otro infarto de la misma etiología. Es decir, un paciente que tiene un infarto de etiología cardioembólica tiene más riesgo de repetir un cardioembolismo. Un paciente que tiene un problema, un infarto cerebral de etiología aterotrombótica, tiene más riesgo de tener otro problema aterotrombótico. Algunos pacientes tienen recurrencia por etiologías diferentes, y esto se da generalmente porque el paciente tiene etiologías múltiples. A veces la aterosclerosis, por ejemplo, afecta las arterias intracraneales, afecta la carótida, pero también afecta el corazón, y entonces puede condicionar también embolismos. O hay etiologías que aparecen después del estudio inicial. Un paciente que tiene un infarto por aterotrombosis puede desarrollar fibrilación auricular conforme pasan los años y tener un infarto cerebral nuevo por otra causa diferente. Pero la mayoría de los pacientes que tienen infartos cerebrales repiten la causa del primer infarto cerebral, y por eso es muy importante que encontremos esta causa y que empecemos con el tratamiento de prevención secundaria específico para esa causa. Entonces hay que hacer un abordaje en el cual, por cuestiones de tiempo, no me voy a meter mucho, pero en términos generales, el paciente con infarto cerebral tiene que tener algunos estudios básicos para buscar la etiología. Por lo menos tiene que tener un ecocardiograma transtorácico y posiblemente transesofágico, un electrocardiograma y un monitoreo Holter, por lo menos, de 24 horas, un ultrasonido Doppler de vasos carotídeos, algo de imagen vascular, que en estos tiempos lo más sencillo es hacer una angiotomografía o una angioresonancia, y otros estudios según se consideren necesarios. Si es un paciente joven o una paciente joven con datos de autoinmunidad, se sospecha vasculitis, se puede requerir hacer angiografía, estudios de laboratorio, etcétera. Pero en términos generales, en los pacientes que llegan con infarto cerebral, estos son estudios básicos que podemos hacer, y en la mayoría de los pacientes con estos estudios básicos vamos a poder llegar a una etiología. Y de acuerdo a la clasificación de Toast, que es una de las más sencillas, clasificaremos al paciente en aterosclerosis de gran vaso, en cardioembolismo, en enfermedad de pequeño vaso y en otras etiologías. Y como un ejemplo, ahorita vamos a profundizar en esto, pero como un ejemplo general, la aterosclerosis de gran vaso se trata con hipolipemiantes, con antiagregantes. En términos generales, a las causas cardioembólicas de infarto se les da anticoagulación. En la enfermedad de pequeño vaso se da también estatinas y antiagregantes, y en otras etiologías se da tratamiento específico para la causa. Entonces vamos a profundizar un poquito en cada una de estas causas. Para infarto cerebral aterotrombótico o por aterosclerosis, se incluyen 2 tipos de infartos principalmente: la enfermedad de gran vaso, que involucra la aterosclerosis desde el arco aórtico, las carótidas, las arterias vertebrales, hasta las arterias proximales, que son ramas del polígono de Willis. Y esto provoca infartos más o menos extensos, infartos territoriales, carotídeos, territoriales de cerebral media, en ocasiones infartos más pequeños, pero todo esto se incluye en la aterosclerosis de gran vaso. Y en ocasiones puede haber también embolismos desde una placa en el arco aórtico, o desde una placa en el bulbo carotídeo a arterias más distales en el cerebro.
Entonces, todo esto se considera enfermedad de gran vaso y la causa más común es aterosclerosis. Y también los infartos lacunares, en que hay otro tipo de problema, oclusión vascular de pequeñas arterias perforantes que provoca infartos por definición pequeños, de menos de 1.5 centímetros, y que es por la oclusión de los pequeños vasos perforantes que van al cerebro, ya sea por lipohialinosis, secundario hipertensión, o por aterosclerosis propiamente. Entonces, estos enfermedades de gran vaso y los infartos lacunares tienen una conducta similar en términos de prevención secundaria que vamos a analizar. Lo primero que se tiene que considerar para la prevención secundaria de un paciente que tiene infarto cerebral es el control de los factores de riesgo. Todos conocemos estos factores de riesgo. Hay factores de riesgo que consideramos no modificables y factores de riesgo modificables. Los no modificables serán la edad, el género masculino en edades más tempranas y el género femenino después del climaterio es un factor de riesgo para aumento de infarto cerebral. La raza negra, hispánica son factores de riesgo, los factores hereditarios, el bajo peso al nacer, etcétera. Y los modificables están las condiciones médicas que todos conocemos que se relacionan con infarto cerebral, la hipertensión, diabetes, la hiperlipidemia, cosas como la hiperhomocisteinemia, la proteína C reactiva elevada. Todas estas son cuestiones que podemos modificar en términos de tratamientos. Podemos controlar la diabetes, podemos controlar la hipertensión, podemos controlar la hiperlipidemia para disminuir el riesgo del paciente que tenga recurrencia. Y el estilo de vida, el tabaquismo, el sedentarismo, por ejemplo, el abuso de alcohol, la dieta alta en grasa, son cosas que podemos modificar sustancialmente en el paciente para que disminuya su riesgo de infarto cerebral. Entonces, en términos generales, los factores de riesgo los podemos modificar ya sea con medicamentos y con control de las enfermedades que nos van a llevar a un infarto cerebral, con alteraciones de estilo de vida. Un paciente que ha tenido un infarto cerebral debe de modificar su estilo de vida para evitar tener otro infarto cerebral. Y vamos específicamente con el tratamiento de algunos factores predisponentes a infarto cerebral que son de gran importancia, sobre todo en la prevención secundaria. En la prevención secundaria nos referimos a que el paciente ha tenido ya un infarto cerebral, lo consideramos de muy alto riesgo para tener otro infarto cerebral y estamos tratando de evitar que tenga la recurrencia. Entonces, la presión arterial es uno de los principales factores que podemos modificar. Hay una gran serie de estudios para diferentes antihipertensivos que se han analizado en infarto cerebral. No voy a entrar en el detalle. En diferentes épocas se han considerado que un antihipertensivo es mejor que otro y posteriormente se piensa que otro es mejor. Pero yo creo que la lección que nos ha dejado todos estos estudios es que lo más importante es el grado de control que tenemos sobre la hipertensión. Entonces, ¿cuáles son las claves en el manejo de la presión arterial? Conocemos que el control de la presión arterial reduce el riesgo de recurrencia del infarto cerebral. Consideramos que todos los antihipertensivos son útiles, más que la distinción de un antihipertensivo sobre otro. El control de la presión propiamente es lo que es más importante para evitar que se presente un infarto cerebral, y la meta óptima para el control de la presión arterial parece ser una tensión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio. Si cumplimos con esto, evitaremos desde este punto de vista que el paciente tenga una recurrencia de infarto cerebral. Ahora vamos a pasar a antiagregantes plaquetarios, que es uno de los tratamientos principales para evitar la recurrencia del infarto cerebral. Los antiagregantes se pueden dar como prevención primaria, es decir, antes de que se presente cualquier evento cerebrovascular o cardiovascular, o se pueden dar como prevención secundaria ya que se ha presentado uno de estos eventos. Voy a mencionar brevemente la prevención primaria porque es una duda que comúnmente tiene la gente y que comúnmente tienen los médicos al respecto de que si algún paciente después de cierta edad o cuando tiene ciertos factores de riesgo debe tomar antiagregantes y en específico aspirina. ¿Qué conocemos de la prevención primaria con aspirina? Es decir, cuando no ha habido eventos cerebrovasculares o cardiovasculares. Se trata del tratamiento preventivo en pacientes que no han tenido estos eventos cardiovasculares, con o sin factores de riesgo. El paciente, digamos, mayor de 60 años que tiene hipertensión o que tiene diabetes. Hay diversos estudios al respecto, pero la mayoría no demuestran beneficio y un ligero aumento en sangrado de tubo digestivo. Entonces, en términos generales, está contraindicada. Es un medicamento muy útil en la prevención secundaria, pero en prevención primaria
en términos generales consideramos que no debe darse al paciente. Ahora, en términos ya de prevención secundaria, tenemos diferentes antiplaquetarios, los más comunes que utilizamos, más allá de los nuevos que han surgido y que todavía estamos decidiendo cuál es su utilidad. Está la aspirina, que provoca una reducción del riesgo relativo de 18 a 22%, con una dosis pequeña de 50 a 150 miligramos al día. Esto ya se conoce muy bien y consideramos que es una terapia barata, útil, con pocos efectos adversos y que se debe de dar en todos los pacientes que han tenido un infarto cerebral de origen aterotrombótico. Otra posibilidad es el clopidogrel, que, de acuerdo al estudio CAPRI, publicado en 1996, se considera más efectivo a la aspirina en pacientes de alto riesgo y entonces pasa a ser nuestra primera opción de tratamiento. Antes había una cuestión de costos importante entre el clopidogrel y la aspirina, una diferencia importante, pero ahora el clopidogrel es más económico y entonces es una muy buena opción para pacientes con tratamiento a largo plazo de prevención secundaria. Había otro medicamento, la aspirina con dipyridamol de liberación prolongada, en que se demostró que es mejor que la aspirina sola, en términos de efectividad es similar al clopidogrel, pero tiene más efectos adversos y un costo mayor, entonces lo utilizamos ya poco. Y es muy importante en pacientes con infartos cerebrales si debemos dar una combinación de fármacos. Conocemos muy bien por dos estudios, el estudio MATCH de 2004 y el estudio CARISMA, que la doble antiagregación a largo plazo provoca un exceso de hemorragias, tanto gastrointestinales como intracraneales. Entonces, no se recomienda a largo plazo darle aspirina más clopidogrel a los pacientes con enfermedad vascular cerebral. Y esto se refiere a tratamiento más allá de meses y mucho menos años. No debemos dar doble antiagregante a largo plazo en estos pacientes. La excepción, y que ahora conocemos muy bien, es en EBC menor o en isquemia cerebral transitoria. EBC menor se define como un infarto cerebral que ha tenido una escala de NIH menor a 5, es decir, es un infarto con poca sintomatología, o en isquemia cerebral transitoria de alto riesgo. Sabemos muy bien que debemos dar doble antiagregante en la etapa inicial del padecimiento, es decir, el paciente tiene una isquemia cerebral transitoria y debemos darle antiagregante por 21 a 90 días. De hecho, ahora el consenso más común es que se le debe dar 21 días de doble antiagregación al paciente, iniciar con una carga de clopidogrel y que continúe con clopidogrel y aspirina por 21 días y después dejarlo con un solo antiagregante para evitar el riesgo a más largo plazo de hemorragia. Entonces, ya vamos encontrando la fórmula óptima para tratar a estos pacientes, y entonces será con doble antiagregación en pacientes con isquemia cerebral transitoria y EBC menor, y por 21 días y posteriormente con un solo antiagregante. Entonces, ¿cuáles son las claves de tratamiento en antiagregantes? Empezar antiagregante en los infartos cerebrales de origen aterotrombótico. Es muy importante darle esto al paciente, tiene efectividad y no tiene efectos adversos y es un tratamiento importante. La selección depende de disponibilidad, efectividad, costo, pero las dos opciones que les he mencionado, la aspirina y el clopidogrel, son buenas opciones. La doble antiagregación a largo plazo entonces es contraproducente porque aumenta el riesgo de hemorragia, y en isquemia cerebral transitoria o infarto cerebral menor debe indicarse doble antiagregación por 21 días. Pasemos ahora a los hipolipemiantes, que también son uno de los principales medicamentos que podemos dar como prevención secundaria. Las estatinas disminuyen el colesterol y sabemos que tienen un efecto muy importante en esa reducción del colesterol y específicamente del LDL, que es el colesterol que acumula colesterol en la placa intravascular, pero se habla de que las estatinas tienen otros efectos adversos, antiinflamatorios, antioxidantes, etcétera. Se les ve un efecto más allá de la reducción del colesterol, que es muy importante. El estudio principal, después de muchos estudios que nos dijeron que los estatinas disminuían el riesgo cardiovascular en términos generales, el estudio principal que nos sirvió para saber que sirven específicamente en la prevención secundaria del infarto cerebral es el estudio Sparkle, publicado en 2006 en el New England Journal of Medicine, en que se incluyeron 4,700 pacientes con infarto cerebral y se les manejó con atorvastatina en dosis altas, 80 miligramos al día.
y esta atorvastatina 80 miligramos al día se les dio en forma prolongada. El seguimiento promedio fue de 4.9 años, prácticamente 5 años para estos pacientes, y se les dio estatina en dosis bastante más altas de lo que estábamos acostumbrados, y aquí hubo una reducción de riesgo relativo 33% adicional al uso de antitrombóticos, antihipertensivos e hipoglucemiantes. Entonces, es una reducción importante y debemos darle el medicamento a los pacientes en forma prolongada. Una cosa importante que hay que mencionar es que los pacientes a los que se les dio atorvastatina en dosis altas no tuvieron más efectos adversos ni gastrointestinales ni de miopatía cuando se les comparó con el grupo placebo. Entonces, al parecer es una terapia agresiva, efectiva, pero bien tolerada, la atorvastatina en dosis altas. Había algo de duda de que si el nivel meta de LDL debía ser tan bajo como considerábamos, si tenía que ser el LDL meta 70 miligramos por decilitro o si podía ser 100 miligramos. Y recientemente el mismo grupo que publicó el estudio Sparkle publicó este estudio, que es el estudio Tricks to Target, en que había dos metas de LDL y se le daba el tratamiento necesario al paciente para llegar a esa meta, una meta de LDL menor a 100 y una meta de LDL menor a 70. Aquí vemos en esta gráfica cómo se lograron diferentes niveles de LDL, colesterol de baja densidad en los dos grupos. El grupo de la meta alta tuvo un promedio más o menos de 90 y tantos de LDL y el grupo de la meta baja tuvo un promedio sí abajo de 70. Y entonces se alcanzó la meta deseada con estos pacientes y eso fue a través de estatina, a través de la combinación con ezetimiba. Y resultó que en el grupo en que la meta de LDL era menor a 70, hubo una reducción extra en la cantidad de recurrencia de infartos cerebrales. Entonces ahora sabemos bien que al paciente hay que llevarlo por lo menos abajo de 70 miligramos por decilitro de LDL. Y aquí este estudio nos sirvió también para disminuir una de las dudas que teníamos, que era que si el LDL bajaba más allá de 70 aumentaba el riesgo de hemorragias. Al parecer no hubo este efecto, que es un efecto temido por los neurólogos. Entonces parece que la meta de LDL menor a 70 en los pacientes es segura y es efectiva para prevenir recurrencia. Y hay un estudio que a mí en particular me gusta, que es de diferentes factores de riesgo que se pueden tratar en el paciente y qué pasa cuando se logran. Los factores de riesgo, como aquí lo ven, es el LDL menor a 70, el HDL, el colesterol de alta densidad, cuando está mayor a 50, los triglicéridos menores a 150 y la TA sistólica menor a 120/80. Y si tomamos en cuenta cada uno de estos factores, vean cómo con cada parámetro que se vuelve aceptable y que llegamos a la meta, disminuye cada vez más el riesgo de un infarto cerebral y de eventos cardiovasculares. Entonces, yo menciono mucho cuando tenemos un paciente enfrente que tiene estos factores de riesgo y queremos hacer prevención secundaria, esto es la prevención secundaria: disminuir el LDL, tratar de aumentar el HDL. Para eso no hay medicamentos, pero con el ejercicio físico y con algunas medidas dietéticas se puede hacer. Los triglicéridos hay que disminuirlos y controlar la presión arterial. Y podemos tener, como ustedes ven, mucho impacto en el riesgo que tienen los pacientes en términos de riesgo de tener un infarto cerebral. Entonces, ¿cuáles son las claves en hipolipemiantes? El manejo temprano y agresivo con metas estrictas de LDL son efectivas. Sí se debe de tomar en cuenta esta meta de LDL menor a 70 y hay que llegar a eso con estatina. Si no es suficiente, se puede combinar con ezetimiba o con otros fármacos. Y ahora ya tenemos a nuestra disposición los inhibidores de la PCSK9, estos anticuerpos monoclonales que disminuyen el colesterol, que también podemos echar mano de ellos cuando es necesario para ayudarnos a llegar a nuestra meta. En nuestro estudio etiológico del paciente podemos encontrar también que tiene aterosclerosis carotídea. Lo que vamos a encontrar, le vamos a hacer un ultrasonido, una angiotomografía de vasos de cuello y vamos a encontrar que hay una estenosis en el bulbo carotídeo por aterosclerosis. Y para eso, desde los 90s, tenemos la información de varios estudios. Este es uno de los principales, el NACET, y el otro es el europeo, en que sabemos que hay que hacer la medición
de los pacientes. Hay diferentes formas de medirla. El grado de estenosis, el que más utilizamos es la forma de medir el grado de estenosis del NACET, pero esto se nos reporta ahora en el estudio más común que hacemos, es el ultrasonido Doppler carotídeo. Se reporta el grado de estenosis y de ahí nos lleva a varias conductas. ¿A quién tenemos que intervenir? Es decir, se obtuvieron pacientes en que se ve el riesgo de una recurrencia de un infarto cerebral o el riesgo de la presencia de un primer infarto cerebral. Y el paciente que tiene más riesgo de una recurrencia de infarto cerebral, a pesar de tratamiento médico, es el paciente que tiene una estenosis carotídea que es mayor de 70%, es decir, solo queda 30% de la luz de la carótida, una estenosis carotídea mayor a 70% y que ya ha tenido un infarto cerebral en ese territorio, de ese lado del cerebro. Es un paciente de muy alto riesgo, incluso si se trata con tratamiento médico. Entonces, estos pacientes con estenosis sintomática, es decir, que él le dio un infarto cerebral y que es una estenosis mayor a 70%, se debe de operar, ya sea de endarterectomía carotídea o de colocación de un stent. Pacientes con estenosis carotídea menor entre 50 y 70% se debe de considerar cuando fue sintomática, cuando provocó infarto cerebral, esta estenosis carotídea, de acuerdo a los factores de riesgo y severidad. Es recomendable que esta cirugía o esta colocación de stent se lleve a cabo en forma temprana, pierde su efectividad después de los primeros 3 meses y entre más temprano es mejor hacerla. Entonces, se menciona que la intervención se tiene que hacer en las primeras 2 semanas y los pacientes con estenosis carotídea mayor a 70%, pero que no ha provocado infarto, se analiza de acuerdo a los factores de riesgo. ¿Cuál es el futuro? Vienen varios estudios, tenemos tratamiento médico más efectivo ahora, entonces vienen varios estudios que comparan la endarterectomía y la colocación de stent con tratamiento médico actual. Posiblemente haya algunos pacientes que con tratamiento médico agresivo no necesiten ser operados, pero eso todavía no lo sabemos. Hasta el momento es los pacientes con estenosis carotídea sintomática, es decir, que ha provocado infartos cerebrales y que tienen una estenosis mayor a 70%, deben ir a cirugía de endarterectomía o colocación de stent. Todo esto que hemos platicado es para infartos cerebrales aterotrombóticos. La otra gran causa de infarto cerebral es el embolismo que proviene del corazón. Y ustedes conocen, hay diversas fuentes cardioembólicas de alto riesgo, de mediano riesgo y de riesgo bajo. Los de alto riesgo y la causa más común de infarto cerebral cardioembólico es la fibrilación auricular no valvular en nuestro medio, pero también los infartos del miocardio de la pared anterior, la valvulopatía reumática con una válvula mecánica, también provoca trombos ahí en la válvula y provoca infartos en el cerebro, la estenosis mitral reumática, el trombo intracavitario o los tumores intracavitarios en el corazón, la endocarditis, son todos factores de alto riesgo para embolismo cardíaco y provocar infarto cerebral. Hay algunos de mediano riesgo, la hipocinesia del ventrículo izquierdo, las válvulas biológicas, la insuficiencia cardíaca, etcétera. Les pongo aquí en rojo 2 que están adquiriendo más relevancia, la cardiomiopatía atrial, inclusive en ausencia de fibrilación auricular, cuando la aurícula está grande o tiene un bloqueo de la conducción eléctrica en su interior, puede ser un factor etiológico para infarto cerebral. Y otro que se ha vuelto más importante es el foramen oval permeable. Tenemos bastante información al respecto de que los pacientes con foramen oval permeable, sin otra explicación para su infarto cerebral, se pueden beneficiar del cierre del foramen oval permeable para evitar la recurrencia del infarto cerebral. Y otros que tienen riesgo bajo o incierto. Entonces vamos a hablar un poquito de fibrilación auricular. Es este ritmo incorrecto de las aurículas en que se ha perdido el ritmo sinusal y hay una contracción irregular de las aurículas. En el interior de la aurícula se pierde el flujo laminar, hay un flujo turbulento y ahí se pueden provocar la formación de coágulos y posteriormente esos coágulos pueden egresar del corazón y se pueden ir al cerebro. Entonces es una causa muy importante. Generalmente se utilizan estas escalas para la valoración del riesgo embólico y para decidir si el paciente con fibrilación auricular se debe de anticoagular. En la prevención secundaria del infarto cerebral ya es sencilla la decisión. Cuando el paciente ha tenido infarto cerebral, isquemia cerebral transitoria, el paciente debe de anticoagularse a menos
que tenga una contraindicación absoluta para la anticoagulación. Pero el paciente que tiene isquemia cerebral transitoria o infarto cerebral con fibrilación auricular no valvular debe de anticoagularse en la mayoría de las ocasiones. Entonces aquí tenemos la postura del American College of Chest Physicians y más de 2 puntos en esta escala CHATS que les mencionaba. Ya requiere anticoagulación, ya con el paciente con tener el infarto cerebral ya tiene los 2 puntos y entonces a menos que tenga una contraindicación muy clara el paciente sí debe anticoagularse si tiene fibrilación auricular que le ha condicionado un infarto cerebral. Hay otras escalas, el Hasbled, por ejemplo, que nos ayudan a saber qué tanto riesgo tiene el paciente de presentar un sangrado con esta anticoagulación y nos ayuda también en ocasiones a tomar decisiones. Lo malo es que comparten muchas de las características los pacientes que aumentan su riesgo de embolismo con los pacientes que aumentan su riesgo de trombosis. Entonces, a veces tenemos decisiones difíciles por el riesgo de embolismo alto con riesgo de hemorragia alto, pero una de las características que pueden ver aquí es el INR lábil. Cuando el paciente está anticoagulado con acenocumarina y tiene mucho descontrol de su nivel de anticoagulación, el paciente está en riesgo tanto de embolia como de hemorragia. Entonces, hay que buscar otras opciones en esos pacientes. Porque el problema con los anticoagulantes, como la acenocumarina, los antagonistas de la vitamina K, es que si nos vamos a niveles altos de anticoagulación plasmados como un INR mayor a 3 o a niveles bajos con un INR menor a 2, aumentamos el riesgo de embolismo o el riesgo de hemorragia. Y hay pacientes que tienen un muy buen control y un control muy adecuado con la acenocumarina de sus niveles de anticoagulación, pero hay pacientes que por diversos factores dietéticos, de interacción de medicamentosa y etcétera, tienen una labilidad muy importante en esto y esos pacientes aumentan su riesgo en forma muy importante, tanto de embolismo como de hemorragia. ¿Qué sabemos entonces de anticoagulación de FA? El tratamiento con antagonistas de la vitamina K disminuye el riesgo de recurrencia de infarto cerebral comparado con los antiagregantes. La intensidad de la anticoagulación en FA no valvular específicamente debe ajustarse de acuerdo a un INR de entre 2 y 3 y la combinación de antagonistas de la vitamina K y antiagregantes no es más efectiva y conlleva más complicaciones. Solamente deben combinarse la anticoagulación con acenocumarina con antiagregantes cuando hay una muy buena razón para hacerlo, es decir, que el paciente tiene fibrilación auricular, pero además tiene un stent coronario o alguna cosa así, porque sí la combinación puede aumentar el riesgo de sangrado. Ahora, desde la década pasada tenemos los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes directos, el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, que no está disponible en México, y eso nos ha llevado a saber que estos son igual o más efectivos que los antagonistas de la vitamina K y son más seguros en términos de riesgo de hemorragia. Entonces se vuelven una opción muy atractiva en términos de que el paciente, todos los pacientes tienen que tomar la misma dosis, no tienen que estar monitorizando su INR y el paciente puede estar tranquilo de que va a tener un nivel adecuado de anticoagulación sin estas variaciones. Estos son muy buenas opciones en el paciente que tiene la habilidad del INR y son de buena efectividad y seguridad. Entonces, ¿cuáles son las claves de la anticoagulación en FA y EBC? La anticoagulación oral con antagonistas de la vitamina K es efectiva como prevención secundaria de infarto cerebral en pacientes con FA no valvular. El tiempo de inicio siempre es una interrogante importante. Hay que dejar pasar un poco de tiempo después del infarto cerebral, dependiendo del tamaño. Se pueden dejar pasar hasta 2 semanas para empezar el anticoagulante oral, para evitar el riesgo de transformación hemorrágica del infarto. Y los anticoagulantes nuevos o directos también son efectivos y son más seguros. Entonces, se han vuelto una muy buena opción para los pacientes con fibrilación auricular no valvular. Y ahora ya tenemos entonces en el tratamiento de la fibrilación auricular una serie de opciones que están surgiendo. La anticoagulación es de lo que hemos hablado, pero también está el cierre mecánico de la orejuela, está la anticoagulación con los nuevos anticoagulantes en la combinación de acuerdo al esquema de un estudio que se llama COMPASS. Estamos empezando a conocer que esto puede ser bastante efectivo. La ablación de la vía anómala en la aurícula para controlar la fibrilación auricular y entonces estos o una combinación de estos
elementos pueden ser importantes para la prevención del infarto cerebral recurrente por fibrilación auricular. Por supuesto, hasta el momento, el tratamiento principal de un paciente con fibrilación auricular no valvular para evitar recurrencia del infarto cerebral es la anticoagulación, pero cada vez tenemos más opciones. Y para finalizar mi plática, las conclusiones de lo relevante en la prevención secundaria de la recurrencia del infarto cerebral. El abordaje etiológico es muy importante. Como ustedes han visto, las decisiones terapéuticas en estos pacientes son sobre el estudio. Entonces, no debemos egresar al paciente sin conocer la etiología del infarto cerebral o esforzarnos lo más posible en conocer la etiología. El tratamiento está dirigido a la causa específica y con eso vamos a decidir si requiere un tipo de tratamiento o el otro. Y la prevención secundaria hace la diferencia a largo plazo en los pacientes con infarto cerebral. El paciente recuperará su funcionalidad, se rehabilitará, mejorará el déficit que le ha dejado el infarto cerebral, pero se puede complicar con un nuevo evento vascular, con un nuevo infarto cerebral, y entonces habremos perdido todo el avance que el paciente ha tenido. Entonces, les insisto mucho en que nos esforcemos en estudiar la etiología del paciente y en tomar la mejor decisión para la prevención secundaria. Muchas gracias.